Bienvenidos amantes del automovilismo a una nueva edición de Racing Revolution. En el día de hoy me ocuparé de la sanción a Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia. La FIA negó la reclamación de Ferrari por dicha penalización. Personalmente me parece una sanción totalmente injusta, principalmente por la diferencia como actuó la FIA al momento de evaluar accidentes de diferentes pilotos ocasionados en la misma relargada. Y me refiero, lógicamente, a los errores que cometieron también Pierre Gasly y Sargent, los cuales tuvieron consecuencias mayores. En el caso de Gasly, haciendo salir completamente de pista a Checo Pérez, el cual perdía con esta excursión al menos 4 posiciones, y posteriormente su toque con Ocon que produjo nuevamente la bandera roja y no fue el accidente entre Carlos y Fernando. Y en el caso de Sargent, quien golpea fuertemente a Nick de Vries, levantándole completamente su parte posterior, sacándolo de pista y él mismo, ambos terminando fuera de carrera. Pero se ve la violencia del impacto muchísimo más grande que lo que Sainz golpea a Fernando Alonso. Ferrari basó mucho su reclamación en el accidente que estamos viendo las imágenes aquí. Fue el entre Checo Pérez y Felipe Massa en el Gran Premio de Canadá del 2014. Accidente por el cual, viendo esas imágenes, no sé qué pensarán ustedes de eso. Creo yo no fue realmente culpa de Checo Pérez y vemos cómo la FIA al momento de evaluar un accidente tiene mucho en cuenta la trayectoria de los pilotos, que en ese caso Felipe Massa estaba en su decimosegunda temporada, era un piloto ya de mucha trayectoria en la categoría. Checo solamente estaba en su cuarta temporada, hacía parte de un equipo medio como era el Force India en ese momento, y Felipe Massa estaba en Williams, equipo que a la postre terminó tercero en dicho campeonato. Y para mí Ferrari debió haberse enfocado más en lo que vemos en estas imágenes de la relargada final o de la vuelta 56 del Gran Premio de Australia. Vemos el error de Gasly que saca a Checo Pérez completamente y vemos que después el accidente atrás de Sargent contra Nick de Vries. Ambos accidentes mucho más fuertes que el de Sainz con Alonso y que fueron los que ocasionaron finalmente una nueva salida de bandera roja y no el accidente de Sainz contra Fernando Alonso. El segundo punto por el cual las penalizaciones que la FIA impone en tiempo a los diferentes pilotos es muy injusta es porque el resultado de esa sanción no es igual en todos los pilotos porque depende de las circunstancias en las que el piloto recibe la penalización. Y pueden ser muy severas, como en el caso de Sainz, en este Gran Premio de Australia, o completamente nulas, como por ejemplo en el caso de Hamilton en Silverstone 2021, donde incluso, si mal no me recuerdo, fueron 10 segundos, con lo cual se diría se está reconociendo una falta más grave que la de Carlos Sainz, pero que a la postre no tuvo ningún resultado o ninguna penalización efectiva para Hamilton. Además de que se ha presentado en unas circunstancias poco diferentes, era también en la primera, o era en una primera vuelta, esta no era en primera vuelta en el Gran Premio de Australia, pero era una circunstancia como de primera vuelta porque era una relanzada, pero en Australia el accidente se produce en la tercera curva, donde los autos estaban todavía muy juntos. Cambio en el accidente de Verstappen y Hamilton, o sea, fue mucho más lejos dentro de la vuelta, pero donde ya los autos estaban mucho más separados, por lo cual, digamos, es más penalizable un accidente en esas condiciones que cuando todos los autos están juntos y los pilotos tienen que estar teniendo cuidado con muchos más autos. El problema para mí es en el sistema de puntos de la categoría y obviamente de todo el automovilismo es igual, que impide hacer muchas cosas. Precisamente la gente reclama en este momento si la decisión de la dirección de carrera en poner bandera roja fue buena o mala. Esa fue una de las grandes críticas en el Gran Premio
final del año 2021 en Abu Dhabi, de por qué no se puso bandera roja en ese momento. Entonces esta vez la pusieron y ahorita la gente critica que porque pusieron bandera roja. Personalmente yo pienso que la dirección de carrera hizo bien al colocar una roja, que es pretender de que la carrera termine en competición. Y era obvio que si se ponía una bandera amarilla, el tiempo iba a pasar y iba a terminar la carrera en amarilla. Ahora, finalmente terminó en amarilla, pero pues eso no se sabe. Se hizo el intento para poder tratar de reanudar la competición, pero pues las cosas no se dieron y se produjo un nuevo accidente. Ahora también es que había muchas condiciones que facilitaban ese accidente. Por lo tarde que se están haciendo las carreras, ya en ese momento el sol estaba prácticamente en el horizonte y cegaba a los pilotos. Fue un día especialmente de bajas temperaturas en Australia y además, pues siendo una relargada para dos vueltas, pues los pilotos van con todo. Que eso es otro de los grandes problemas del sistema. Una relargada a dos vueltas que tiene una buena intención, terminar en competición, pero al mismo tiempo está borrando lo que ya hicieron los pilotos en las 56 vueltas anteriores. La carrera era de 58 vueltas. Entonces, tiene mucho más peso dos vueltas que 56. Eso es completamente ilógico. Para mí, la carrera debió, o el resultado, es decir, se debió hacer tal como se hizo, tratar de llevar hasta el final en competición, no surgió. El resultado que para mí debió haberse tomado en cuenta era el de terminada la vuelta 53, que fue la última vuelta en bandera verde. Y en ese momento prácticamente las posiciones de carrera estaban definidas. Por ejemplo, si vemos la vuelta anterior, la 52, en la que todavía estaba Magnussen, la diferencia más pequeña que había entre pilotos era de 1,04 segundos, que era precisamente la que Magnussen le llevaba a Wang Yushu. Y la segunda diferencia más pequeña entre pilotos era de 1,595 segundos de Hamilton a Alonso. Entonces las posiciones estaban bastante definidas. En cuanto al carrerón de Carlos Sainz, lo digo con toda imparcialidad, simplemente lo que producen los datos del método Racing Revolution. Prácticamente Carlos Sainz y Fernando Alonso hicieron carreras exactamente iguales de buenas. Y eso lo digo así porque Alonso con el método obtiene 19,159 puntos y Carlos Sainz 19,154, es decir, solo 5 milésimas de punto de diferencia, la más pequeña entre dos competidores. Ya Sainz había tenido mala suerte en la carrera cuando se produjo la primera bandera roja y que él junto con Russell entraron a los pits para que en ese momento era una bandera amarilla, una vuelta más tarde se coloca la bandera roja, entonces todos los pilotos entran, pueden cambiar las llantas y ellos pierden las posiciones que tenían. Primero Russell y cuarto Sainz para hacer la relargada de la vuelta 10 en las posiciones 7 y 10 respectivamente. Russell pues solamente 7 vueltas más tarde abandona por problemas de la unidad de potencia y Sainz hace una carrera realmente sólida en que remonta muchas posiciones, es el piloto, el segundo piloto que más sobrepasos en pista hace, solamente por detrás de Checo Pérez. Y además también cuando vemos el rendimiento solamente vuelta por vuelta, o sea, la mitad de lo que hace el método Racing Revolution, Carlos Sainz sería el segundo piloto con mejor rendimiento vuelta por vuelta, por detrás únicamente de Verstappen, el cual, claro, sí le saca unos 4 puntos de diferencia en esta parte, teniendo Verstappen 22,191 puntos y Carlos Sainz 18,134. Seguido, el tercero en ese aspecto sería Alonso con 18,001 y el cuarto Hamilton con 17,974. Vemos todos Alonso, perdón, Sainz, Alonso y Hamilton en ese orden, todos muy, muy cercanos, ¿no? Un poco ya bastante más retirado, a casi .9
puntos. Sergio Pérez con 17,111, que fue el piloto que realizó la vuelta más rápida y por la cual obtuvo ese punto, que la realizó precisamente en la última vuelta en bandera verde, en la vuelta 53. Claro, el piloto mexicano estuvo gran parte de la carrera frenado por los diferentes pilotos que tenía que sobrepasar, al obviamente haber salido desde la penúltima posición. Ojo, él debería salir último, pero si vemos, él sale de los pits adelante que Bottas, el cual pues también sale de los pits, pero detrás de Checo Pérez. Bueno, de todos modos, no le hubiera costado, creo, un mayor trabajo a Checo pasar a Valtteri Bottas. Y es lógicamente entendible la decepción de Sainz, como vemos en la imagen que estoy presentando, cuando se le informa de la penalización. Y además me parece que es totalmente inaceptable la decisión que la FIA toma en la reclamación, ya con todo el tiempo del mundo para analizar y revisar los datos, y consideran que no había nuevos elementos, lo cual me parece realmente muy, muy mala decisión, y incluso me temo que puede haber presión de los otros equipos, porque con la penalización de Sainz hay finalmente 7 pilotos que se benefician, 5 con 2 puntos, caso de Stroll, Checo Pérez, Norris, Hülkenberg y Piastri, y 2 con 1 punto, Wang Yuchu y Tsunoda, y 6 equipos en total beneficiados. McLaren con 4 puntos, el gran beneficiado, Aston Martin, Red Bull y Haas con 2 unidades, y Alfa Romeo y Alfa Tauri 1 punto cada uno. El otro gran perdedor de este fin de semana, pero que no ha reclamado su gran pérdida, seguramente porque él sí fue el mayor culpable de su pena, fue Pierre Gasly, que no solo borró al final el también carrerón que había hecho, sino que acabó con la carrera y los autos de todo su equipo. Gasly tendría en el método Racing Revolution 16,312 puntos, segundo piloto que más pierde entre el método y lo oficial. Personalmente, y como el método Racing Revolution no existe, creo yo lo más justo con lo que hay era una sanción de 5 o incluso solo 3 puestos en la posición de salida para la próxima carrera para Carlos Sainz, siempre y cuando se le penalizara con 5 posiciones también a Sargent y de 5 a 10 a Pierre Gasly. De este último se ha especulado mucho de que no recibió sanción porque está al límite en sus puntos en la licencia, lo que podría acarrearle un Gran Prix sin correr. O también el hecho de que su contacto fue con su compañero, por lo cual el equipo no reclamaba. Lo cual me hace pensar que la FIA se equivoca nuevamente, puesto primero que todo, no se debe dejar de sancionar a un piloto porque éste ya ha llegado al límite, porque entonces, ¿para qué existe el límite? Y segundo, realmente si Pierre Gasly está en el límite, fue también por decisiones erróneas de la FIA en el pasado, como en el caso de los puntos de penalización que recibió en el Gran Premio de Japón del año anterior. Por esto llego al final de este video y espero el próximo Gran Premio en el circuito de Bakú con 2 carreras. Primer fin de semana con carrera sprint, nuevo formato, carrera sprint totalmente independiente de la carrera del domingo. Logre con eso darnos un buen espectáculo, tanto en la mini carrera del sábado como la del domingo, ojalá sin tanto incidente y sobre todo sin las decisiones tan erróneas que la FIA está cometiendo últimamente. Espero verlos en una próxima edición. Muchas gracias y hasta pronto.